cómo fue que vinimos a parar aquí a esta ciudad. Esta ciudad está al sur de China, muy cerca de la frontera con Vietnam. La ciudad se llama Nam Ninh. Estábamos viviendo con mi novia en Bao, que está básicamente al norte, súper helado en invierno. En fin, lo que quiero comentar es cómo fue que venimos a parar aquí. Y básicamente estábamos desde ya hace un buen tiempo con la idea de movernos de ciudad porque a ella no le gusta lo helado. Entonces ella definitivamente ya no quería vivir en Bao. No es que a mí me guste el helado, pero ya casi como que me había acostumbrado. Sin embargo, el último invierno que pasé ahí, creo que sufrí bastante. Creo que ya después de 4 años de estar en ese tipo de clima, creo que el invierno empezó a calar. Habíamos hecho intentos, bueno, no realmente intentos, pero sí estábamos como que, ok, la siguiente temporada nos movemos, Entonces, cuando estábamos así como planeando ya algo ya más en serio, algo pasaba, ya sea que habían nuevos casos de virus y cuestiones por el estilo, entonces cerraban las ciudades, en fin. El punto es que no podíamos viajar y hubieron otras situaciones también que se sumaron, así que pasamos más de dos años queriendo movernos. Este año que acaba de pasar, el 2022, encontramos una escuela al final que nos hicieron una propuesta bastante atractiva, entonces dijimos que sí. Así que empezamos a hacer los trámites, empezamos a aplicar y a reunir documentos y papeles. Aplicamos. Para resumirlo, al final yo me terminé moviendo primero a esa ciudad que está cerca de la capital, Pekín. Bueno, me moví yo con la idea de que ella iba a terminar su contrato rápido y después ella iba a viajar. Pero la situación en ese momento, después de que yo me moví, se volvió complicada por lo mismo de la pandemia aquí y de la situación que tenían acá con los casos de virus, de 0 casos y todo eso. Complicó la situación. Luego que la escuela que en teoría nos había contratado se echó para atrás también, dijeron de que ya no le iban a contratar a ella y entonces eso definitivamente cambió todos los planes que teníamos. Yo había desempacado todo lo que yo me había llevado de Bao para esa ciudad. Y ¿qué tal estos niños ahí? La forma de divertirse, deslizándose ahí. Bueno, ya no los vieron. Entonces fue un solo caos porque habíamos movido un montón de cosas y me fui por tierra, alquilamos un vehículo, no lo manejé yo obviamente porque no tengo licencia acá. El chiste es que fui por tierra, fueron 8 horas. Bueno, los planes se vinieron abajo y al final no pudimos tampoco reunirnos por la misma situación de la pandemia. Total que la ciudad donde ella estaba, Bao, la aislaron, no dejaron salir prácticamente nadie, no dejaban a la gente que viajara, ni que tomara trenes, ni que tomaran aviones, nada. Entonces aislaron la ciudad completamente por nuevos casos también que estaban resurgiendo en esa ciudad. Total que fue un solo caos y en todo ese relajo que yo estaba en esa ciudad de Lanfang, ella estaba en Bao, pasaron más de 2 meses, casi 3 meses. Y bueno, estábamos muy desesperados porque no sabíamos en realidad qué iba a pasar, no sabíamos cómo la situación se iba a desenvolver o cómo iba a evolucionar. Así que llegamos a un punto de que estábamos los dos súper desesperados y bueno, en medio de todo el caos y en medio de toda la desesperación y todo el esfuerzo que se hizo, ¿no?, por mover todo, trasladarse, el gasto también, porque obviamente tuvimos que pagar mudanza y todo eso, la renta del nuevo apartamento donde íbamos a vivir adelantada, fueron 6 meses que pagamos adelantado. Entonces fue un gran gasto, la verdad. No sabíamos si íbamos a poder recuperar esa plata o si la íbamos a perder definitivamente. Entonces todo eso nos causó bastante malestar psicológicamente,
anímicamente, y al final optamos entonces por tratar de buscar otra oportunidad en otro lado. Así que empezamos entonces a aplicar otra vez, a hacer el mismo proceso que habíamos hecho anteriormente. Bueno, y para no hacerles largo el cuento, encontramos entonces una escuela aquí en esta ciudad. Volvimos entonces a hacer todo y finalmente pues tomamos la decisión. Yo hablé con la dueña del apartamento donde yo estaba viviendo. Le expliqué la situación y traté de persuadirla y de ver si podía de alguna forma pues hacerme alguna devolución, aunque sea algo, ¿no? Gracias a Dios pues la dueña como que también era un poco consciente, ¿no? Al principio como que no quería mucho, no le parecía mucho la idea, pero al final quizás se puso la mano en la conciencia y pues entonces dijo que sí, que mientras ella encontrara a alguien que se fuera a vivir ahí al apartamento de ella, pues que no iba a haber problema. Así que menos mal que encontró a alguien, que no fue tan sencillo tampoco, pero al final encontró a alguien y entonces nos hicieron, bueno, me hizo la devolución de 4 meses, bueno, 3 meses y medio en realidad, 3 meses y medio, y pues ya eso pues nos ayudó un poco, honestamente. Entonces Larissa estaba en Bauto, yo estaba ahí en L'Enfant, y así fue como después de que aplicamos y empezamos a hacer todo el trámite nuevamente, con dudas y todo, porque no sabíamos en realidad qué iba a pasar, pero al final tomamos ahí el salto de fe, como dicen, y nos embarcamos, nos vinimos. Estuvimos como menos de una semana, como 5 días en cuarentena en un hotel aquí en esta ciudad, y después de esos 5 días pues ya pudimos salir, nos fuimos a un hotel y empezamos entonces a buscar un lugar donde vivir. Así que así fue como llegamos acá, así fue como nos movimos a esta ciudad. Fue una odisea, fue algo bastante complicado de hacer, pues pasaron muchas cosas, muchos obstáculos, muchas pruebas que no sabíamos al principio cómo resolver o cómo solventarlas, pero al final, gracias a Dios, todo se pudo solventar, y así fue como entonces llegamos a esta ciudad y ya tenemos más o menos un mes de estar acá. Ella está súper feliz, por cierto. Dale like. Pasando por el clima, súper contenta. Y luego la ciudad pues obviamente es mucho más grande que Bauto, más desarrollada, hay más desarrollo acá. En fin, les iré mostrando más adelante poco a poco cómo es la ciudad. Creo que el video fue demasiado largo, así que lo voy a dejar hasta acá, pero gracias por verlo, gracias por estar acá. No se olviden de suscribirse al canal si aún no se han suscrito, denle like, comenten, compartan, es de gratis, y nos veremos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.